Salutación, saludos, benvinguts als Sapiens, bienvenidos, les habla su amigo Ferran Prat. Tengo que dar, antes de empezar el análisis de la actualidad, las muchísimas gracias a la cantidad de amigos y amigas que nos siguen desde América, tanto desde el norte como el sur. Estoy maravillado, muchísimas gracias. Y digo de América porque me hace gracia, ¿no?, que están al otro lado del océano Atlántico. Por aquí, en tierras más cercanas, pues ya somos muchos, ¿no?, que, bueno, compartimos, analizamos, y que uno de ellos, por ejemplo, lo tenemos aquí en nuestros estudios de Radio Valira, Luis Rovira. Luis, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de nuevo estar en Sapiens una vez más, y sobre todo, tal como tú dices, no solo hablamos para Andorra, Cataluña, España, sino ya para Sudamérica, Latinoamérica. Esto es muy importante, sobre todo porque hay algo que nos une, y esta raíz del latín a todos, y sobre todo, ¿cómo te diré yo? Este pensamiento intrínseco de lo latino, de que todo es corazón, todo es vivencia, y eso yo al final también te digo que es humanidad. Y ya sabes que estoy encantado y soy una persona que lo que más adora, vive y suspira en esta vida son por las relaciones humanas. Ni más ni menos. Bueno, tengo que, en cifras, ¿no? Si vosotros que venís del mundo de la economía y que ahora saludaremos a Enrique Ribes, tengo que daros un dato. En el blog de Sapiens 2, hay más de 5 millones de entradas de gente que ha venido a escuchar los programas, que ha venido a leer. En el canal de YouTube, más de 71.000 seguidores, con un montón de descargas en la web oficial. Esto es extraordinario lo que podemos llegar a hacer sin hacer directo. Imagínate. Enrique Sorribas, nuestro economista oficial, ¿cómo estás? Buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Buenos días, estamos bien. Comentábamos ahora que bueno, yo tengo que dar solo que gracias Internet, que nos ha permitido llegar a rincones, incluso ciudades que no me gustaban ni que existían en el mapa. Esto es una maravilla, Enrique. No, eso es una de las ventajas de las nuevas tecnologías, ¿no? Que puedes lanzar así al mundo virtual, que acaba siendo real, ¿no? Todo tipo de información, y esta puede ser recepcionada desde cualquier lugar, ¿no? Y por cualquier persona, y eso creo que es parte de la democracia de la información, que es importante. Esto será un tema que nos ocupará hoy, la información. Pero antes quería comentar algo muy curioso. A ver qué opináis. En México, concretamente, y saludamos a los amigos y amigas que nos escuchan desde este maravilloso país, ancestral además, de que en el estado, en la región de Chihuahua, si no recuerdo mal, nos lo han comentado. Háblalo en el Sapiens, Ferran. A ver qué opináis. Se han encontrado, rondaba el día 7 de febrero de este mes, ¿eh? Estamos hablando de este mes, de este año. Cientos de pájaros muertos, pero que no estaban heridos. ¿Qué crees que puede suceder? Porque esto está sucediendo hace tiempo. Desde hace unos años hacia aquí se encuentran pues bandadas de pájaros, pues bueno, como si se hubiesen colapsado en el pleno aire y hubiesen caído. Luis. Bueno, yo esto concretamente, cuando me dijiste, oye, vamos a hablar de esto porque que es un fenómeno raro, he buscado un poco de información, y en Europa esto también ha pasado otros casos. Y una de las teorías pueden ser dos. Una, estos pájaros normalmente cuando están emigrando suelen descansar en cables de tendido eléctrico. Una puede ser entonces que haya una sobrecarga y queden tocados, salen a volar, pero no pueden ni caen, ¿no? Pero otra que yo creo que es más verdadera, seguramente es contaminación. Pasan por una zona donde alguna fábrica, vete a saber el qué, ha desprendido, y esa contaminación está en el aire, está flotando, ellos respiran y cae, los aniquila. Enrique, sí. ¿Qué opinas de este fenómeno tan extraño? Imagínate, estamos hablando de pájaros, pero ¿y si pasara con personas? Bueno, yo creo que, las posibles causas, tal como comenta Luis, pueden ser tal cual. También se podría dar que en un momento determinado hubiera habido pues algún tipo de sonido, algún tipo de vibración que nosotros no fuéramos capaces de entender, y tengamos en cuenta los animales son mucho más sensibles que nosotros, y les pudiera
haber impactado o algún tipo de desorientación o demás, y que nos pudiera pasar a los humanos, podría ser. Hemos visto situaciones en las que, bueno, alguna vez creo que hemos dado, ¿no?, de alguna desaparición de determinada gente, o ejércitos, ¿no?, que tampoco se sabía exactamente el porqué. O sea que sometidos a situaciones así, creo que todo ser viviente está en esa posibilidad. Bueno, y si recordáis, esto hace pocos meses, creo que fue en noviembre del año pasado, del 2021, en la localidad gallega del Ferrol, cerca del Hospital Rivera, Juan Cardano, si no recuerdo mal. Allí una bandada de pájaros, concretamente estorninos, más de 100, más de un centenar, 150 o así, caían desplomados, oye, como si sobre las personas que iban caminando por la calle. Imagínate que vas en el coche y esto te recuerda a la película Los pájaros de Alfred Hitchcock. ¡Pam, pam, pam! Y te van cayendo en el parabris. Dices, oiga, y estos no tocaban ningún cable. Luis, esto es muy extraño. Bueno, por eso la teoría de la intoxicación por gas o por algo de contaminación en el aire, en esas capas, ¿no?, de diferentes alturas que puede haber y que queda ahí colapsada, y al cruzar los pájaros pues se contaminan y caen, ¿no? Pero también, ojo, que no solo pasan pájaros. ¿Cuántas imágenes hemos visto de ballenas, de focas, de delfines, que también colapsan y los vemos que están muriendo en la playa? ¿Y cuántas veces hemos visto que ese colapso, ahora me estoy acordando concretamente de unas imágenes en Australia, muchísima gente ayudando a estos animales a volver al agua, porque se estaban muriendo fuera? ¿El por qué pasa esto, estos colapsos? No soy científico como para decírtelo, ¿no? ¿Recordáis? Esto hace ya muchos años, en Arkansas también, que bueno, ya se atribuía a fenómenos paranormales, que bueno, 3.000 pájaros había entre estorninos, que curiosamente, bueno, el estornino también migra mucho, ¿no? Los turpiales caían pero por todas partes, y lo primero que piensas, esto no es normal, y si no es normal es paranormal, que después parece ser que fue debido a una mala visibilidad, un viento que les forzó a latear a baja altura, bueno, siempre descartando eh, todo fenómeno paranormal. Tenemos que pensar que es algo normal, que no es normal. Bueno, yo siempre desde mi mente cartesiana, deja que te lo diga así, siempre pienso que tiene que haber un efecto detrás, ¿no? Entonces, pues puede ser por corrientes de viento en contra, puede ser pues por gases contaminantes depositados a ciertas alturas en la atmósfera, o como también se han visto en imágenes, todos hemos visto en el campo cables tendidos eléctricos que se ponen, se apoyan y descansan encima de los cables eléctricos. Y esto es así, ¿no? Pero básicamente, a mí siempre me gusta encontrar una explicación de las cosas, una explicación lógica, científica. Y por lo que he leído, la mayoría de veces es que cruzan una masa de aire contaminado y entonces colapsan y caen. Esto es lo que he leído. Ahora, lo que tiene de cierto, pues no lo sé. Lo desconozco por descontado. Tenemos que ir a Nuevo México, Enrique. En Nuevo México, también hace años, es que a mí me impactan las noticias que son pues de impacto, ¿no? Y lo que no es natural ni normal me llama la atención. Y allí, además, caray, tiene mérito, ¿eh? Contabilizaron 10.000 aves. Habían estorninos, golondrinas, urracas. Morían, pero cayendo del cielo. O sea, es lo que llamamos en catalán una calamarsada, pero de pájaros, Enrique. Sí, pero yo coincido con lo que dice Luis. O sea, evidentemente alguna explicación científica tiene que haber. Es decir, que se mueran N.000 animales de golpe y empiecen a caer, tiene el sentido que tiene, es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, alguna causa externa tiene que haber, y puede ser contaminación. En algún momento alguien hubiera lanzado algún tipo de, me da igual, cohete, por ejemplo, para provocar lluvia o para evitar la lluvia, y que eso, pues bueno, hubiera generado algún tipo de contaminación, y al pasar allí la bandada de pájaros, caen. Tengamos en cuenta que estas bandadas de pájaros se mueven por miles. Entonces, bueno, pues igual en una zona concreta la concentración de ese tóxico era superior, y eso hizo
que cayeran. Tengamos también en cuenta que son animales que se mueven muy colectivamente, es decir, si nos damos cuenta muchas veces en la trazada casi todos siguen la misma zona, ¿no? Y eso, pues bueno, creo que puede provocar estos fenómenos, pero que se producen muchas veces o muchas más de las que serían, no sé decir, aceptables, seguro. Bueno, incluso en esta oleada de fallecimientos de aves que, bueno, sucedió pues, en Nuevo México, Colorado, Texas, Arizona, también Nebraska. Sí, allí se hicieron algunas autopsias, ¿no? Y parece ser que pues muchos fueron por agotamiento, por extrema debilidad física, ¿no? Porque el esfuerzo que tienen que hacer de volar tantos kilómetros y tantos en las migraciones, ojo, qué capacidad de resistencia física que deben tener pobres animales. Y qué instinto, ¿no? Viene una época, venga, pum, migras hacia aquí. Llegas, haces el nido, huevecitos, salen los pollitos, espabilate y venga. Y así es. Es maravilloso esto. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado todos la capacidad o qué instinto tienen o qué es lo que tienen para decir, viene el mal tiempo, viene el frío, viene el calor, vamos a la traslación? Eso por un lado, el momento adecuado. Y dos, ¿cómo se guían? Esto sabemos todos que los científicos lo estudian y no encuentran el qué ni el cómo, ¿no? Es una maravilla de la naturaleza, como tantas y tantas. Y ahí está nuestro gran desconocimiento. Pero sobre todo, yo insisto, y insistimos todos seguramente, incluso nuestros oyentes, qué bonita es la naturaleza, qué maravillosa. Y nosotros, qué ignorantes que somos delante de tantas y tantas cosas. Bueno, yo sí que hay algún avance, esto no lo sé, porque, mira, yo soy desde hace muchos años que siempre por estas fechas y empiezo a hacer algunos nidos de pajaritos, cada vez los voy haciendo más chulos y pienso en estas pobres aves que van a veces perdidas, que dónde hacen el nido, que estén a buen recaudo, ¿no? Y esto sobre las aves es curioso porque se guían por el campo magnético terrestre, las estrellas y también el sol. O sea, fijaos qué georradares que tienen tan interesantes, ¿no? Sí, por eso digo, y nosotros no somos capaces de ninguna manera de llegar a eso, ¿no? Pero ya que lo dices, es maravilloso porque yo lo que suelo hacer ya hace años, y concretamente hace unos 7 u 8 años, compramos un árbol de Navidad y después, delante de casa, que vivo en las afueras de la ciudad, lo plantamos. Y ha sido muy curioso porque el año pasado ya pasó y este año también, en ese abeto que se ha hecho enorme, pero digo enorme, tenemos unos pajaritos preciosos, no sé cómo se llaman, que tienen lo que sería la parte del abdomen, la barriga, toda amarilla, el pico calabaza, y son muy pequeños. Y la verdad, los ves allá que están anidando en el árbol, pero es que llevamos 2-3 años que cada año vuelven. Y lo que nos es muy curioso es que en las ventanas de casa a veces oímos cloc, 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 cloc y están picoteando. ¿Y qué cogemos? Cogemos unos platitos, les ponemos unas migas de pan y se ve, y yo digo, ¿son los mismos de cada año? No. Lo que pasa, por lo que sea, por instinto, nos pican al cristal. Hace gracia, ¿eh? Estas cositas. Sí. Son las maravillas de la vida. Que cada vez tienen menos espacios para su hábitat, porque las urbes crecen, la contaminación se magnifica, el cambio climático también les está afectando, Enric. Uh-huh. Sí, tengamos en cuenta que son mucho más sensibles que nosotros, como habéis comentado, la capacidad que tienen para orientarse, para moverse, para captar los movimientos o los cambios que se producen en la naturaleza son increíbles. Cuando pasó, por ejemplo, el tsunami, se tiene que ver cómo reaccionan los animales y cómo reaccionan los humanos, ¿no? Ese sexto sentido que a nosotros quizá nos falta y ellos tienen mucho más desarrollado. Eso también supone que estén mucho más, ¿cómo diría yo?, en riesgo, ¿no? por esos cambios. Su capacidad de adaptación es mucho menor y su debilidad frente a estos cambios es mucho mayor, y eso pues los pone en riesgo. Vamos a tratar, bueno, porque esto no deja de ser insólito, ¿no? Que veas
aves que se desploman sobre tu coche, bueno, imagínate, ¿no? Que vas con los niños por la calle y empiezan a caer pájaros, te faltan piernas para correr. Tiene que ser horrendo, horrendo. Parecido al fin del mundo. ¿Qué está pasando? Esto se acaba. Bueno, esa película de Alfred Hitchcock, Los pájaros, realmente este hombre era un artista, pero imagínate que por lo que sea, las aves, ¿eh? Imaginemos que nosotros somos las aves y que ves cada vez más contaminación, que compañeros y compañeras tuyos o familiares van desapareciendo porque hay un maltrato hacia el hábitat, hacia el ecosistema, la deforestación, que no puedas hacer casa, que no tengas nada para comer. Bueno, Oye, ¿cómo te rebelas, no? Al final. pero fíjate que la extinción de tantos animales, de tantas razas de animales que se está sufriendo en nuestro planeta debido a la contaminación, debido al ser humano, debido a la deforestación, como estás diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está pasando. Claro, que delante del poder del ser humano, estos animales que puedan rebelarse o simplemente que buscan su supervivencia, la mayoría de las veces nos pasa inadvertida. Pero es que su potencial es muy pobre, por desgracia, ¿no? Es muy pobre. Pero ahí está y estamos extinguiendo tantos y tantos animales. ¿Habéis visto? ¿Os acordáis aquella película? La primera, porque yo creo que fue magnífica. Yo era muy chiquitín, pero es que la recuerdo como si fuera ayer, de Charlton Heston, El planeta de los simios, Enrique. Sí, es una película, es espectacular, es espectacular. Y además, digamos, nos ponen en un escenario que, ¿por qué no? Porque al final, en lugar de evolucionar, los homínidos no hubieran evolucionado los simios, ¿no? Y entonces estaríamos en un escenario bastante distinto. Y posiblemente los cambios o las mutaciones que pudo haber fueron, no sé cómo decirlo, pero con probabilidades muy, 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 muy pequeñitas. Aquella película que... ¿Cuándo se estrenó? Debía ser a finales de los 60 o por ahí, ¿no? La verdad es que a día de hoy aún te hace reflexionar, ¿no? De cómo una especie inferior desarrolla inteligencia y la especie inteligente resulta que se vuelve inferior, ¿no? Se invierte en los polos. Y sí que te pones de parte de los humanos, ¿no? Pero dices, de alguna manera, ¿quién es más cruel? No, pero ¿os imagináis ya una situación en la cual se hubiese desarrollado en paralelo dos diferentes tipos de animales, nosotros y cualquier otro? Esto podría ser un caos total. Algo híbrido, ¿no? Sí. Pero ¿qué podría pasar? Es que ahora hemos de ponerle mucha imaginación para verlo, ¿no? No solo en el planeta de los simios, pero sí en estos momentos que coexistieran dos inteligencias diferentes en nuestro planeta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, al decir esto, voy a ser políticamente neutro y esta vez me callo, porque a veces dices, es que no. Y todo empieza en los mandatarios, ¿no? Bueno, hay un chiste que corre por las redes sociales en el que dice, ¿y este fue el espermatozoide más rápido? Entonces ya te lo estoy diciendo todo. Ay, Enrique, ¿hasta qué punto estamos de evolución? ¿Vamos hacia adelante o vamos hacia atrás o qué? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo primero solo decir, la película es del 68. Mira, ¿ves? Ya me sonaba que era algo por ahí. La película es del 68 y luego hubo las continuaciones. En cuanto a en qué modelo, en qué situación estamos de la evolución, yo creo que en algunas cosas estamos evolucionando y en otras estamos involucionando. Entonces, yo creo que no estamos, no es una línea recta, ¿no?, en la que queda claro el camino a seguir, pues está en una sola dirección, sino que yo creo que en algunos puntos sí que vamos a mejor y en otros, por desgracia, vamos a peor, ¿no? En cuanto a la situación esta que se planteaba de qué hubiera pasado si,
Yo recomiendo una película que se llama El sonido del trueno, que la hace, si no me equivoco, Ben Affleck, en la que se pone un escenario en el que qué hubiera pasado si, ¿no? Y estuviéramos en una evolución paralela de otra especie, y lo sitúa en una posición que podría pasar, ¿no? Y es una película muy recomendable. Igual que El planeta de los simios ya directamente es un universo paralelo, en este no es un universo paralelo, sino que es una evolución distinta por una causa concreta. Y es una película que creo que también nos daría mucho que pensar. Bueno, y hay una cosa clara. El eslabón perdido sigue perdido, si es que existe un eslabón en esta cadena evolutiva. Y hay, bueno, que hablábamos así de híbridos, ¿no? En la Biblia, concretamente en el Génesis, habla de que unos ángeles, una raza o especie de ángeles caídos, no creo que cayeran como los pájaros que hablábamos, sino que debían descender, de alguna manera, pues fecundaron con hembras humanas, con mujeres humanas, y que habrían, bueno, pues estamos hablando de la época de Enoc, Noé y por ahí, que habrían, bueno, creado una raza híbrida entre estos ángeles caídos y estas mujeres humanas, creando los Nefilim. Esto está en la Biblia. Me pregunto yo, y parece ser que por lo que relatan, que eran seres muy malvados, muy depravados. Bueno, hay que reconocer que el ser humano puede ser muy humano, pero también muy inhumano. Por lo tanto, yo diría que aquello del bien y del mal, lo del lado oscuro, que podemos ver en la Guerra de las Galaxias, todo esto existe y está en el ser humano. Entonces, antes preguntaba si estamos evolucionando, qué estamos haciendo. Yo te diría que en estos momentos la humanidad está evolucionando a nivel tecnológico, ahí sí, pero estamos involucionando a nivel de desarrollo personal, a nivel de desarrollo como ser. Ahí sí que estamos involucionando, porque estamos perdiendo y no están creciendo nuestras habilidades naturales como animales. Y esto está demostrado ya. Y si no, solo hay que ver que cada vez somos incapaces de hacer menos cosas. Solo nos centramos en tecnología, en tecnología, en tecnología. Pero si nos fallan las tecnologías, ya no sabemos qué hacer. Tenemos una generación perdida si fallan las tecnologías. Una o dos. Claro, porque a veces confundimos, ¿no? Progreso con evolución. Exacto. Que no tiene por qué ser lo mismo. Me hace gracia a veces que utilizan, pues, determinados partidos políticos la palabra progresista, ¿no? Que tiene muchas connotaciones, no sé. Enrique, ¿compartes la opinión de Luis? Sí. Por un lado, lo de la evolución está muy claro, porque al final, lo que digo, ¿no? Nos centramos en unos puntos y estamos perdiendo otros, y eso yo creo que no tiene por qué ser bueno, o al menos todo lo bueno que debería ser. Y en cuanto a lo de lo que comentabas de los Nefilim, hombre, están explicitados en la Biblia, hay, digamos, alguna duda razonable de su existencia o no, porque, bueno, digamos, en las civilizaciones antiguas, por ejemplo, se han encontrado algunos restos de seres de tamaño no normal o no natural, ¿no? Que casi rondan los 3 metros y demás, que además coinciden bastante con el planteamiento que se estaba dando en la Biblia, ¿no? Luego se habla de que una gran parte del conocimiento de las civilizaciones antiguas venía por la cesión de este conocimiento de los Nefilim, que luego se juntaron con los hombres y de ahí, bueno, cierta evolución, ¿no? Y cuando estos seres se murieron, pues parte de ese conocimiento desapareció. Eso es, bueno, digamos, leyenda, digamos, planteamientos paralelos que hay, ¿no? Pero bueno, que son, parece que hay algún indicio de que al menos unos seres, que llamémosles Nefilim o no, pudieron existir, sí que eso está acreditado. Lo que es curioso es que en el curso de la historia, de la arqueología, de los descubrimientos, cuando se ha descubierto algún ser de dimensiones extra,
y cuando digo extra es muy por encima de la media normal. Incluso hay huellas fosilizadas que dices, oiga, si esto es un pie, que realmente lo es, ¿qué envergadura tenía esta persona? ¿Por qué rápidamente se ha ocultado, han desaparecido los restos? Es algo que se repite, ¿no? Encuentras algo, algo fuera de su tiempo y desaparece. Los Nefilim teóricamente estaban muy por encima de la estatura media. Se decía que eran gigantes. Si tenemos en cuenta de que, hablo de España más o menos, de que en la época de la Reconquista, y sobre todo, incluso hoy podemos ver en la parte de Castilla la Vieja, la parte de Burgos, todo esto, que todavía hay personas que son de muy baja estatura, pero muy baja, y los Nefilim, como se dice, igual eran 2 metros o más, por lo tanto eran gigantes para los demás. Yo, que vengo del mundo del baloncesto, puedo decir que entonces nosotros somos gigantes para toda esta gente y somos raros, pero lo que puedo decir es que no somos malos, somos competitivos. Bueno, y hay datos, ¿eh? O sea, que hay datos. Se encontró en la zona de la China meridional un hombre de unos 3 metros de altura. También hay el famoso pie de Goliat, ¿no? Que fue hallado en Sudáfrica, que es una huella de un pie en una roca de granito de creo que algo más de 1 metro 20 o así, de largo. O sea que, y también, por ejemplo, hay el gigante Java, que su esqueleto fue hallado en el sur de China. Estaríamos hablando de esqueletos de miles y miles de años atrás. Estamos hablando de seres ancestrales, o el gigante de Filipinas, un fósil humano de un ser de más de 5 metros. Y esto fue encontrado sobre la década de los años 50 y está archivado y guardado. Imaginaos, ¿por qué no se ponen en los museos? Normalmente, ¿no? Museos de historia, arqueología, antropología, estas cosas, se esconde. Sí, porque yo creo que esto no se ha hecho porque es desagradable a la vista, la deformación. Hoy también tenemos seres humanos que se les cataloga como una enfermedad, que miden 2,5 metros, 2,80 metros, y los hay, ¿no?, que son gigantes, pero claro, son personas más bien deformes, son personas que todo lo que es la musculatura no les funciona bien, con un exceso de peso, no soporta la musculatura todo lo que es el esqueleto óseo, y entonces se considera una discapacidad. Por eso seguramente no está. Y si se han encontrado, porque claro, es una hipertrofia, ¿no? Si se han encontrado en excavaciones estos seres, estas personas, entonces se apartan, porque es desagradable para la opinión pública, para la venta etcétera, etcétera. Yo creo que es por esto, más que por otra cosa. Pero siempre han existido personas más altas, más gigantescas, o sea, los titanes de la antigua Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre han existido, siempre hemos encontrado. Goliat. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dejemos también ese boca-oreja, ese vox populi que sale, esos cuentos, por lo tanto, siempre están ahí. Que sea verdad o no sea verdad, yo creo que sí, en parte. Pero la fábula es esa, ¿no?, que se crece más. Bueno, y en las tradiciones, ¿no? En Cataluña ya no los gegants, los gigantes. Y es una tradición que podemos ver en las fiestas mayores, que aún salen, bueno, pues réplicas de gigantes, que es una leyenda que viene muy antiguo. O, por ejemplo, algo que fue un descubrimiento muy incómodo. Luis y Enric rondaba el año 1880 en Bradford, en Pensilvania, Estados Unidos, y se encuentran unos esqueletos, pero ojo, es que medían más de 2 metros, que esto puedes decir, pues sí, mira, algún tipo de algo de desmadre, que digo yo, hormonal, y pudieron ser muy altos, pero ojo, es que tenían cuernos de unos 5 centímetros sobre su cráneo. Imaginaos, y en la datación, pues datan de unos 800 años de antigüedad. ¿Hubieron seres con cuernos?
Enrique. Bueno, los restos de eso indican, ¿no? A mí de la existencia de seres de tamaño mayor no me parece que sea algo anómalo, porque también se ve hoy en día, ¿no? Que hay un tamaño medio y luego hay pues los extremos, ¿no? Los que van dentro de una distribución normal, lo que se puede dar en alto y en bajo, ¿no? Dentro de una desviación. A mí lo que me sorprende es que esta gente en todas las distintas culturas tuvieran un trato diferencial. Es decir, si fuera una posición anómala, entiendo que no estarían considerados ni dioses, ni tendrían un trato especial. Y creo que en la mayoría de culturas donde se han encontrado restos, tenían un trato, al menos digamos, preferente o especial, porque si no, no quedarían reflejados en la historia. Si luego vemos las proporciones que hay hoy en día, yo creo que gente de tamaño por encima de la media hay bastante, ¿no? Y el ejemplo lo vemos, pues tal como decía Luis, ¿no? Jugadores de básquet o gente que supera los 2 metros, yo creo que hay mucho, pero partamos de la base de que estamos en una población en el que quizá la altura media de los hombres debe estar en el 1,80 m y a 1,80 m y algo, y la de las mujeres debe estar en el 1,70 m, 70 y algo, con lo cual estamos hablando de 30 centímetros de diferencia. Si eso lo llevamos 20 siglos atrás, la altura media, por descontado, no está en 1,80 m, con lo cual una persona que superara los 2 metros o los 2,5 metros, debería ser algo espectacular. Y pueden pasar dos cosas: lo consideras un monstruo y entonces de alguna manera lo haces desaparecer, o lo consideras una deidad y lo tratas como tal. Y cuando el número de ellos era relativamente elevado, igual es para que nos tengamos en cuenta quizá otro escenario, ¿no? Escenario, Enrique, tú lo has dicho. Vamos a cambiar de tema, ¿eh? Hemos pasado a estos extraños, misteriosos esqueletos de gigantes, que ya me gustaría verlos expuestos, ¿no? Si están, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se guardan? ¿O por qué desaparecen? Vamos a hablar de un poco de actualidad, ¿eh? Porque hemos visto y estamos viendo, yo no sé si es las tecnologías o porque interesa, pero hemos sido espectadores de una guerra de momento, hasta este minuto, ojo, que no se ha generado, pero que hemos visto un ir y venir de, podríamos decir, de especulaciones afirmantes, Hoy parece ser, según el señor Biden, Rusia atacaba Ucrania, hoy miércoles. ¿En qué ha quedado? Y la afirmación era muy seria. Por otro lado, parece ser que Putin está retirando contingentes. Por otro lado, parece ser que dicen que están enviando muchos servicios sanitarios, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Oiga, esta guerra creo que ha sido la más publicitada por un lado y por otro de la historia conocida, creo yo, porque normalmente si tú tienes que atacar, recordemos la batalla de las Ardenas, se llevaba en el más absoluto secretismo, silencio, top secret, y esto es, a ver, aquí quién o qué imagen mostraba un bando y otro. Luis, ¿qué opinas de esto? ¿No recuerda un poco aquello de, oiga, que tenemos que ir allí que hay armas de destrucción masiva? Sí, la guerra del Golfo también. Del Golfo, ¿no? Ya fue Vaya golfos. Vaya golfos, exactamente. Ya fue más una guerra televisiva que otra cosa, ¿no? Oiga, pero que te digan que hay esto y que vayas y allí no hay nada. Artillería convencional, ni un misil balístico. No, pero ¿qué hay? Petróleo, intereses. Y aquí hablamos de... Como la canción aquella que decía Money, 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 sí. Aquella de Cabaret. Pues es esto. Y por desgracia todo lo mueve el dinero y las grandes corporaciones. En este caso estamos en un punto de desinformación, tanto de unos como de otros. Y lo que interesa a unos, te lo dirán al revés de lo que le interesa a los otros. Por lo tanto, ahora ya incluso la desinformación se está usando para el prestigio personal. Ahora te lo iba a decir. A ver si detrás de todo esto, ya sabéis que pensamos la probabilidad más improbable, pero a ver si detrás de todo esto ha sido crear una falsa alarma para moverse de forma masiva, para reaccionar ante unas maniobras militares de Rusia, pero resulta que el trasfondo es para desacreditar, podríamos decir, la imagen
de Occidente y, si más no, las afirmaciones tan taxativas del presidente de Estados Unidos, el señor Biden? No, yo creo realmente que es una guerra de comunicación. Una guerra, entonces, cuando hablamos de comunicación, una guerra de imagen. Fíjate que el señor Putin, en Rusia, en estos momentos están los índices más bajos de popularidad. Además, se le está apretando mucho por la desaparición de la oposición, por las desapariciones de la oposición, ¿eh? Y el señor Biden en Estados Unidos está en unos puntos en los sondeos súper bajos también. Por lo tanto, tanto uno como otro necesitan resonancia a nivel de medios de comunicación. Y por eso yo creo que se está jugando esto, de que a partir de mañana, de hoy, de después, que ahora me retiro, que ahora vengo, es llamar la atención y desviarnos de vete a saber qué. Eso es lo que me preocupa. ¿De qué nos están desviando? Enrique, muy buena reflexión. Luis, ¿qué está pasando aquí? Yo primero creo que es una guerra de desinformación de unos y otros, que eso es forma parte del juego. Es un movimiento estratégico de todas las partes. Todos intentan ganar una cierta credibilidad o reconocimiento en cuanto a capacidad armamentística. Todos cuentan con sus soportes. China está ayudando a Rusia, Europa está ayudando a Estados Unidos, pero yo tal como dije, mi opinión particular es que no va a pasar nada, porque a nadie le interesa, y un conflicto de dimensiones importantes en el que todo el mundo ha intentado demostrar quién es más machito, no creo que llegue a ningún lado. Yo creo que es eso de enseñar la patita para que veas que no me quedo solo y el otro también hace el mismo movimiento, y al final seguro que va a haber algún intercambio de prisioneros, ¿sabes? De yo te doy, tú me das, o yo cedo y tú cedes, y creo que se va a quedar en eso. De momento lo que has hecho ha sido incrementar la tensión, caída de las bolsas, incremento de las materias primas, energía y demás. Bueno, yo creo que es otro movimiento más de los muchos que se producen, pero si nos damos cuenta, cada vez que hay un movimiento militar de alguna de las grandes potencias, el resto lo que hacen es hablar y nunca pasa nada. Y el ejemplo lo hemos visto en Crimea, el ejemplo lo hemos visto cuando China ha actuado en el Tíbet, o tal como actúa o lo que pretende en Taiwán, o lo que ha hecho en Hong Kong. O sea que al final yo creo que es más que nada el demostrar la capacidad que tiene cada uno y intentar amenazar a los demás y jugar con la información, y bueno, y los impactos colaterales, pues en principio a ellos les importan poco. Si miráis un poco el mapa, me recuerda cuando había ya la avalancha soviética sobre los alemanes que habían ocupado Crimea, que aparte estuvieron un montón de tiempo luchando en la península de Crimea, cuando hubo la retirada desde Stalingrado, ¿no? Si miras un poco y haces una traslación, de haber una invasión casi seguiría los mismos patrones, ¿no? Ataques envolventes, en este caso desde Bielorrusia, bajando por el norte, de Kinsey, desde la zona del Podlava, Rostov, el corredor de Rostov, y quedaría Ucrania de seguida, pues como sobre todo la ciudad de Kiev, ¿no? Que le dicen ellos, Kiev, pues ya asediada. Es curioso, no sé, la verdad es que es un tanto misterioso estas imágenes y contraimágenes, y yo afirmo y tú dices, yo me voy, yo me quedo, pero el riesgo realmente, ¿no crees que está en otro formato de haber conflicto? Y hablo más no de la tercera dimensión, sino del ciberespacio. Sí, por descontado, no hay que descartarlo, pero así todo, yo lo que no descarto después de este pulso de fuerzas, China, Rusia, Estados Unidos o OTAN, dile como quieras, no es nada más. ¿Qué te llaman desde el Pentágono? Sí, se ve que sí. No es nada más que un reparto, no es nada más que un reparto económico o de los territorios con poder de influencia económica. Estoy convencido de esto. Salimos ya de la sexta ola,
casi que nos ponen en la primera nueva ola, ahora parece que no, se rumorea ya, se habla de incluso del neo-COVID, o sea, una variante, bueno, en fin, no sé, esto es muy extraño, ¿eh? Estamos en unos tiempos, caray, yo recuerdo cuando hacíamos programas de radio que hablabas de cosas más, entre comillas, normales, pero es que ahora todo es posible, todo es plausible, Enrique. Sí, sí, bueno, pero porque también tengamos en cuenta que ahora hay mucho más acceso a la información. Eso genera mucho exceso de la misma, mucha capacidad para dar información no del todo cierta o con una gran componente innecesaria, y lo que hace luego es generar corrientes de opinión. Eso es así. Se ha demostrado, por ejemplo, lo que se dijo, ¿no? Que, bueno, te obligan a poner la mascarilla pues para que la gente tuviera realmente la sensación del riesgo que había, aunque la mascarilla no servía para nada. Hablo en exteriores, ¿eh? Y eso, por ejemplo, bueno, pues es una muestra clara de hasta qué punto nos manipulan o nos inducen a movernos o pensar de una determinada manera. Y hoy en día, con la increíble capacidad que hay de generar noticias, de mover noticias, y de que te lleguen esas noticias, todo es muy fácil. Bueno, a mí me ha arrancado una carcajada porque dentro de toda esta tensión, lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha sido muy curioso, ¿no? Hoy se ha dirigido a los medios según ella, de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido, pidiendo, por favor, que anuncien el horario de las invasiones rusas para el 2022. Y dice la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, dice, es una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos, Bloomberg, The New York Times, The Sun, etcétera, que anuncien el horario de nuestras invasiones para este año. Es que lo dice, es que es bueno. Quisiéramos planificar las vacaciones, ha escrito Zakharova en las redes sociales. Bueno, ha sido original, ¿eh? Original y muy sarcástico. Y me parece bien, que llegue un momento en que todo esto ya llegue por aquí. Pero desengañémonos, ha sido un pulso, como decías tú muy bien antes, a ver quién aprieta más, por no decir otra cosa. ¿Qué era la otra cosa? A ver quién la tiene más gorda. Y larga. La artillería, ¿no? La artillería, claro, Vale. por descontado, ¿no? Pero bueno, hemos visto imágenes, hemos visto demostraciones de fuerza de los barcos rusos, de los aviones, de los tanques blindados, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto los demás países de la OTAN enviando hacia allá navíos, portaaviones, aviones, de todo, ¿no? Bueno, yo creo que en ese aspecto los militares a veces se aburren y entonces hacen estas cosas. Lo malo es que algunas veces, más de lo que debía ser, eso que ellos llaman daños colaterales, están ahí. Eso que ellos llaman daños colaterales, que son vidas humanas, están ahí, por desgracia, ¿no? Yo creo y espero ya que cada uno se vaya para su casa, que si se han tenido que repartir económicamente esos pasteles, lo hayan hecho ya, pero que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir en paz. Es curioso, ¿no? Si miras y tú que eres experto en morfopsicología, Luis, cuando salen diciendo, no, es que aún hay tiempo para la diplomacia, para hablar y tal, los ves tranquilos. ¿No has visto yo ningún músculo más o menos tenso? Enrique, ¿tú has visto algún músculo tenso cuando salen pues de un lado y del otro, pues para hablar? No, pero es por lo que digo, porque todos tenían claro que no pasaría nada. Es una demostración de fuerza y nada más. Tengamos en cuenta que estamos en un escenario en el que todo se hace público por algún motivo. El ejemplo lo tenemos ahora en Corea del Norte, que va lanzando misiles, ¿no? Bueno, pues muy bien. ¿Por qué? ¿Qué quiere demostrar? Bueno, pues quiere demostrar que tiene capacidad. Pues claro, todo el mundo quiere demostrar que tiene capacidad. Pero yo creo que es mucho más peligroso o tendría mucho más impacto una guerra tecnológica, ¿no? Cibernética, como la que provoca muchas veces, bueno, tal como se dice, vamos, que provoca Corea del Norte con todo el ejército de hackers que tienen y cómo se financian, que no una guerra tradicional a gran escala, y me refiero
entre las grandes potencias, ¿eh? Uh-huh. Nos quedan 2 minutos, uno para cada uno. Luis, sí. ¿Cuáles? Las peligrosas son las guerras tecnológicas, que son capaces de paralizar países, paralizar toda la economía mundial, y ahí sí que es donde se derrumba todo, ¿eh? Porque ya digo, lo otro son daños colaterales, solo son vidas humanas. Es así, ese es su pensamiento. ¿Sabéis que me llegó? De estos pensamientos que me llegan, ¿no? Y te das cuenta con los años que dices, caray, pues aquello se ha acabado cumpliendo, ¿no? No sé si es coincidencia, casualidad o causalidad, no lo sé. Pero me vino que la guerra seria será contra las máquinas. Es decir, y no serán brazos articulados, sino contra algoritmos inteligentes generados por ya las propias inteligencias artificiales de disposición autónoma que, como nos vean a nosotros como amenaza para ellas, veremos, Enrique. Sí, es porque al final es lo que estamos viendo hoy en día. Hay mucha guerra a través de drones. El otro día, creo que fue la semana pasada, ¿no?, que al líder de la facción islámica, pues a través de unos drones, que bueno, luego se suicidó, ¿no?, haciendo volar donde estaba, pero está localizado por drones. Yo creo que hoy en día estamos cada vez más en manos de la tecnología y mucho más en manos de la guerra tecnológica, y quién sabe dónde puede acabar este modelo, ¿no? Hay un ejemplo muy claro también en el cine, que son las películas de Terminator, ¿no? Es un ejemplo muy, muy fácil. Entonces, bueno, si no lo hacemos bien o no gestionamos bien o no somos capaces de controlarlo todo, que eso es lo más probable, pues veremos cómo acabamos. Veremos cómo acabamos. Luis, nada, un pequeño apunte, cuéntanos, sí. Hablamos de la evolución tecnológica, ¿no?, y la involución humana. Pero es cierto, esta evolución tecnológica nos puede llevar realmente a nuestra propia destrucción. Y una cosita, es que mira, me han preguntado por WhatsApp, ¿cómo lo veis esto? Es que nos da para otro programa, ¿eh? Precio de los carburantes por las nubes, la electricidad, listas de espera para ser operados, en depende de qué país, claro. Bueno, horroroso. Oiga, ¿que no pagamos impuestos para que las cosas vayan bien? Pregunto. Reparto económico, lo hemos dicho antes. ¿A dónde está derivando esta? Pues a un reparto de los diferentes puntos focos de la economía mundial. Será por carburantes, será por la electricidad, será por espacio, pero todo es reparto económico. Desgraciadamente, en estos momentos y ya durante muchos años, y nos queda mucho más, todo el money es lo que va a mover el mundo. Enrique. Bueno, un efecto colateral de todo lo que se está produciendo, y veremos hasta dónde lo quieren tensar y hasta dónde nos quieren situar, pero tengamos en cuenta que esto cada vez lo que hace es restringirnos más nuestras capacidades o nuestras libertades, y llevamos una temporada que ya se está viendo de manera muy clara y diáfana. Bueno, pues hemos hecho un poco análisis de muchas cosas, pero yo quiero acabar, evidentemente darte las gracias, Luis, por estar con nosotros. Luis, sí. Faltaría más, ya sabes que es un placer estar aquí, compartir, y bueno, y si nos oyen tantas y tantas personas desde el otro continente, como tú estabas diciendo, pues encantado. Y también, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, y nos vemos la semana que viene. Y querría acabar con aquel libro que en aquel momento parecía un poco absurdo, y te das cuenta que tenía mucha razón, El Principito, cuando decía algo que recuerdo que ponía: lo más importante nunca se ve. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.